Recientemente hice un programa sobre Claudia Mijangos, conocida como la Hiena de Querétaro. En lo personal es un caso que me llama mucho la atención, que genera ese morbo, porque es la palabra correcta, ese morbo de conocer la historia de Claudia Mijangos. Más allá de si hay manifestaciones paranormales o no en su casa, porque evidentemente muchos investigadores o simples curiosos, como diría mi querido amigo y maestro Juan Ramón Sáenz Esquivel, hay muchos curiosos que se han metido a grabar a esa casa y que han conseguido algunas evidencias, algunos videos inquietantes, donde inclusive se llegan a observar a un niño por ahí merodeando dentro de la casa. Evidentemente las personas que conocen la historia, que conocen este caso, han comentado que podría tratarse del hijo menor de Claudia Mijangos. Sinceramente, yo he visto esos videos y me parecen auténticos. Se me hace difícil o me cuesta trabajo imaginarme que alguien metería a un niño de aproximadamente 6 años al interior de este inmueble, que por cierto para ingresar es un poco complicado, simplemente para falsificar un video de un fantasma. Así que evidentemente creo que sí es posible captar, obviamente en video, imágenes inquietantes, en este caso, del presunto hijo de Claudia Mijangos. No tengo reporte, o al menos yo no sé que haya historias también de videos donde se aparezcan las hijas de Claudia Mijangos que fueron asesinadas por su madre. Este caso no solo consternó al estado de Querétaro, sino a todo México, y ocurrió en abril de 1989. Como lo dije en una emisión, 1989 fue un año bastante cargado en cuestiones sobrenaturales, diabólicas, satánicas. También en 1989 se dio la captura de los llamados narcosatánicos, ¿no? La banda que pues dirigía Adolfo de Jesús Constanzo y Sara Aldrete, pero ese tema será para otro video. Regresando al de Claudia Mijangos, sin duda alguna, en lo personal, he barajeado las distintas probabilidades y es muy difícil determinar qué fue lo que realmente pasó ahí, porque no hay testigos. Todas las personas que vieron a Claudia Mijangos fue después de este brutal crimen que ella realizó en contra de sus 3 hijos. Recuerdo que hace años, y también lo compartí en el programa en vivo, me escribió vía WhatsApp una persona que aseguraba haber trabajado en la cárcel de mujeres donde estaba recluida Claudia Mijangos. Y esta persona decía que Claudia había momentos que se desconectaba y que actuaba de una manera extraña y que inclusive cambiaba su voz. En pocas palabras, esta persona consideraba que Claudia Mijangos caía en una posesión satánica. La misma posesión satánica que evidentemente provocó que ella asesinara a sus 3 hijos. Y hay otras personas que aseguran que Claudia Mijangos, pues obviamente no daba manifestaciones de estar mal de su cabeza. Siempre fue una persona cuerda. Era una persona que siempre estaba consciente de la realidad en la que vivía. Los médicos dijeron que Claudia Mijangos tenía una alteración, una inflamación en el lóbulo temporal izquierdo, lo cual provocaba que ella tuviera estos arranques de locura y que esto probablemente haya provocado
que ella asesinara a sus hijos. Si esto fuera real, si esto hubiera sido así, también por una parte no entiendo por qué Claudia Mijangos permaneció 30 años en prisión. Y esto lo comento porque si Claudia Mijangos realmente estaba enferma de su cabeza, y de hecho Claudia, cuando le preguntaban que si se arrepentía de lo que había hecho, ella argumentaba y decía con toda tranquilidad que no, que ella no podía estar arrepentida por algo que no había hecho conscientemente. Para ella no había pasado absolutamente nada, ella no se sentía culpable, porque decía que ella no estaba consciente de lo que pasó en esa madrugada, que había sido prácticamente otra persona quien lo había hecho, menos ella. Así que, si las autoridades habían determinado que efectivamente Claudia tenía una lesión en el cerebro que provocaba este tipo de trastornos, pues evidentemente Claudia no tenía por qué haber terminado en prisión, sino en realidad tendría que haber estado recluida todo ese tiempo en un manicomio, en un hospital psiquiátrico. Pero bueno, finalmente ella tuvo que purgar su condena. Entró en 1989 a la prisión y salió en el año 2019. Tiene relativamente poco tiempo que esto sucedió. ¿Y dónde se encuentra hoy en día Claudia Mijangos Arzac? Es un auténtico misterio. Lo único que se sabe es que ella está nuevamente recluida en un hospital psiquiátrico, al menos así lo han manejado, y que una de sus sobrinas es quien la cuida, quien la procura, quien ha estado al pendiente de ella. Claudia Mijangos, la llamada Llena de Querétaro, sigue todavía en tela de juicio si ella realmente cometió estos crímenes o no. Finalmente, Claudia Mijangos ya cumplió su condena. Hubo obviamente algunos comentarios pues que decían que no era correcto que se le permitiera salir de prisión. Y pues, evidentemente también esto refleja la ignorancia de algunas personas, ¿no? El hecho de decir, bueno, ¿qué puede hacer Claudia Mijangos? Si queda libre, ¿qué va a hacer? ¿Va a asesinar a tus hijos? Pues obviamente no creo que eso pase, ¿verdad? Porque Claudia Mijangos no era una asesina serial, simplemente ella mató a sus propios hijos. Y ahora que trato de reflexionar en esto, pues no sabemos si realmente ella lo hizo o no. Hace tiempo vi un programa donde aparece un investigador que es originario de Querétaro, Eduardo Escoto, con quien llegué a cruzar algún par de palabras. Y Eduardo Escoto en este programa dice que él conoció a los hijos de Claudia Mijangos, que inclusive jugaba con ellos porque él vivía en la otra calle. Y comentaba en ese programa, que es un programa de Colombia, dice Eduardo Escoto que él pues no puede asegurarlo, pero que él tiene la sospecha de que Claudia Mijangos no asesinó a sus hijos. No sé con qué argumentos él defiende esta idea, pero él así lo externó en este programa. Y pues sí, resulta interesante preguntarnos si realmente Claudia Mijangos lo hizo o no lo hizo. Si ella fue capaz de asesinar a sus propios hijos. En esta historia de terror, pues no podía faltar también el romance, no podía faltar el amor, un amor prohibido, que es el padre Ramón que venía de España, una persona que medía aproximadamente 1,90 m, de ojos de color azul y que cautivó enormemente a Claudia Mijangos.
al grado de que ella perdió la razón, se volvió loca de amor por él. Y el padre Ramón, pues vaya, le daba entrada. No se sabe a qué grado llegaron a intimar, pero vaya, el padre Ramón sí le dio entrada a Claudia Mijangos, porque Claudia Mijangos era una mujer muy atractiva, era muy guapa. Ella era, o mejor dicho, ella es originaria de Mazatlán, Sinaloa, y había ganado un concurso de belleza en Mazatlán. Hay una fotografía donde se ve inclusive a Raúl Velasco colocándole la corona, ¿no?, a Claudia Mijangos. Y entonces, pues obviamente Claudia era una persona que en ese momento tenía 33 años de edad aproximadamente, una mujer muy atractiva y que también había provocado algo en el sacerdote al grado de que el sacerdote se veía con ella a escondidas y que él, cuando le cuestionaban, decía que no le preocupaba si descubrían que había un romance entre los dos. Finalmente este padre Ramón pues era quien se aparecía en esas alucinaciones o en esas pesadillas o en esos sueños eróticos de Claudia Mijangos, donde le decía que asesinara a sus hijos. Esto de acuerdo a Claudia Mijangos, que lo llegó a declarar en las entrevistas que le hicieron. Decía que en sueños se aparecía el padre Ramón, de una forma sexual la poseía y pues le pedía que tenía que matar a sus hijos y que tenía que deshacerse de ellos si es que en verdad quería iniciar una nueva vida al lado de él. Esto obviamente era en sueños eróticos, en pesadillas, o no sé cómo decirlo, pero finalmente pues se entiende que ella lo hizo. Ella finalmente asesina a sus hijos, o al menos esa es la historia oficial. Créanme que cuando yo vi este programa de Colombia sobre Claudia Mijangos, donde Eduardo Escoto comenta que él tiene pruebas o que él considera que Claudia Mijangos no es la verdadera asesina, pues esto me puso a pensar si en verdad pues esto es real o no. Y francamente, como haya sido, pues Claudia Mijangos purgó su condena, está libre, al menos se dice que está recluida en un hospital psiquiátrico. Los niños no van a regresar a la vida si se sabe realmente quién fue el asesino, si es que hubo otra persona que lo hiciera en lugar de Claudia. Y tendríamos que preguntarnos por qué lo hizo, motivado a qué o por qué. Lo curioso es que Claudia tenía algunas heridas superficiales, pero su vestido que llevaba en esa madrugada estaba completamente bañado en sangre. Se habla que fueron más de 10 litros de sangre los que en esa madrugada corrieron en esa pequeña casa de Querétaro. Yo visité el lugar, lamentablemente no pude ingresar porque los vecinos estaban alertas y había una amenaza de que si yo me brincaba inmediatamente le iban a hablar a la policía. Después me enteré que para poderte meter a la casa de Claudia Mijangos, lo más recomendable es que sea en la madrugada, a las 2, 3 de la madrugada, cuando pues en teoría ya todo el mundo está dormido, ¿no? Y esa casa sigue ahí en Querétaro, no se ha vendido, sigue perteneciendo a Claudia Mijangos. Tengo entendido, y fue algo muy polémico también, algo que se declaró días después de que Claudia saliera de prisión. Decía, no sé si esto en verdad lo dijo Claudia Mijangos o no, pero que supuestamente ella decía que iba a regresar a su casa, que iba a regresar a vivir ahí. No sé si esto en verdad lo dijo ella o no, pero esa casa sigue ahí
Ya está bardeada, ya para entrar ahí es un poco complicado, porque es una barda que mide aproximadamente unos 3 metros. Y es un poco complicado ingresar a este sitio, pero la verdad es que la vez que fui de noche. Hay un video en el canal. Se siente una tristeza inmensa cuando estás ahí. Y eso que no ingresé como tal a la casa. Solamente me subí a la barda, grabé unas imágenes y ya. Pero espero algún día ingresar a la casa de Claudia Mijangos. Y aquí es cuando las personas normales, las personas que ven este tipo de videos, podrían preguntarnos, pero ¿por qué quieres hacer algo así? ¿Qué te motiva a ingresar a un lugar donde se cometió un crimen? ¿Por qué quieres recorrer esa casa? Y francamente, ni uno mismo podría contestarlo. O como diría el Joker, es algo que tú no entenderías. Y bueno, a lo largo de esos años he tenido la oportunidad de conocer lugares así, lugares con fama de estar embrujados, pero próximamente estaré compartiendo estos casos y estas opiniones que tengo sobre estas historias macabras de México, historias modernas que con el paso del tiempo se convertirán en auténticas leyendas. De manera de conclusión, el caso de Claudia Mijangos no es el único, lamentablemente no es el único caso de este tipo en nuestro país. Se han dado otros casos igual de horribles, donde hay personas que han matado a sus propios hijos por las razones, bueno, razones extrañas, ¿no? Lamentablemente sí hay muchos casos de este tipo y que evidentemente no podemos acusar o echarle la culpa al diablo de todas estas tragedias y desgracias. Simple y llanamente hay gente que por algún momento o en algún momento de sus vidas pierde la razón, pierde la cordura y hace este tipo de atrocidades. Bueno, te mando un fuerte abrazo. Espero verte a ratito en el programa en vivo. Hasta pronto.